Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Está bien ahí la cámara? ¿Me ven? ¿Me ven bien? Se ve y se oye perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. Teresa, yo creo que estamos, ahí está Denise. Nos faltaba Sí. solamente Denise. Hola, Rebeca, soy Carlos Matáis. ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto Me alegro. verte. Qué Rebeca, también te emoción. saludo. No sé si conoces creo que sí conoces a Teresa Sánchez, mi colega, que ha coordinado este estudio y He estamos muy oído felices. mucho de Teresa y creo que nos vimos, Teresa, una vez en la Cecilia. Efectivamente, sí, sí, Sí. qué bien. Bueno, yo, Sí. yo, yo creo que ya estamos todos. Ahí se conectó Denise desde Brasil. Denise, ¿qué tal? Buenos días. Em, Buenos días y buenas tardes, porque algunos se conectan desde América Latina, otros se conectan desde aquí, desde España. Hay varios países conectados. Mi nombre es Luis Fernando Pizarro y soy el encargado de este proyecto del Cuarto Sector, una iniciativa que busca acompañar la creación y el desarrollo de las empresas con propósito dentro de Iberoamérica. Y hace más de un año, en conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid, en concreto con el Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Humano de la UPM, nos propusimos iniciar un estudio a través del cual queríamos medir cómo era el impacto que tenían las empresas con propósito en la Agenda 2030, en los ODS. Y hoy día estamos aquí presentando los resultados junto con cuatro de las empresas que trabajaron, que participaron del proyecto, del estudio. Nos hubiera encantado invitarlas a todas, pero la verdad es que por un tema de espacio y de tiempo era muy complicado. Y les doy la bienvenida y las gracias a todos por la participación y contarles brevemente y a la gente que se está conectada que este evento va a tener dos partes. Una primera parte en donde las dos instituciones que participaron en el estudio, tanto las van a dar algunas palabras y hacer algunos comentarios, algunas reflexiones sobre el estudio, y una segunda parte en donde tendremos un panel en donde participarán estas cuatro empresas. Nos acompaña en nombre de la Secretaría General Iberoamericana, doña Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana. En nombre de la universidad nos acompaña Carlos Mataix, director del Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Humano de la UPM, y Teresa Sánchez, la co-coordinadora académica del estudio e investigadora también de este proyecto. Y por el lado de las empresas nos acompaña Rebeca Villalobos de la clínica Sembri de Costa Rica, nos acompaña también Verónica de la Cerda, la CEO general adjunta de La Falleda, aquí en la bonita comarca de La Garrocha, en Cataluña, en España. Y por último nos acompaña también Denise Hills desde Brasil, directora global de sostenibilidad de Natura. Eh, Sin más preámbulo, palabra a nuestra secretaria general, doña Rebeca Grisman, para que nos dé algunas reflexiones sobre este estudio. Secretaria, por favor. ¿Me oyen ahora? ¿Me oyen? Sí. Muchas gracias, Luis. Quiero comenzar estas palabras saludando y agradeciendo la presencia de Carlos Matay, el director del Centro de Innovación de Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid, y la presencia de Teresa Sánchez, coordinadora académica del proyecto de investigación que estamos presentando el día de hoy. Carlos, muchas gracias. Teresa, muchas gracias. Recuerdo cuando hablamos de esto inicialmente con Luis, por supuesto, y ahora tenemos el producto, lo que nos llena de, pues, de gran alegría, es un gran resultado. Y yo creo que es justo decir que este estudio no hubiera sido posible sin el apoyo de todos ustedes y sin el respaldo de una de las principales universidades españolas. Así que de verdad, de nuevo, muchas gracias. Y yo quiero saludar, como lo ha hecho también Luis, a las cuatro empresas que nos acompañan el día de hoy en este evento y a las que voy a dedicar gran parte de mi intervención. Porque hay que decirlo, sin ustedes y sin su compromiso, sin su ayuda, sin su apoyo, tampoco esto hubiera sido posible. Así que, querida Rebeca Villalobos, me han hablado mucho de ti y de Clínica Asembis, porque no solo compartimos nombre, sino también, para aquellos que no lo sepan, compartimos patria, Costa Rica.
Así que es un gusto que nos acompañes el día de hoy. Muy bienvenida. Saludo también a Verónica de la Cerda de Triciclos, una empresa referente en materia de economía circular en Chile y en la región, y también la primera empresa B certificada en América Latina. Verónica, bienvenida. Felicitaciones porque hace tan solo algunos días te eligieron para formar parte del comité ejecutivo de la Red de Pacto Global en Chile. Muchas felicitaciones. Y también le doy la bienvenida a Silvia Domenech de La Fajeda. Un gusto compartir contigo también, Silvia, y poder conocer un poquito más sobre La Fajeda, una empresa de la que he oído muchísimo y un verdadero ejemplo de inserción laboral aquí en España. Para aquellos que nos acompañan y que no la conocen, La Fajeda es una empresa del sector agroalimentario que fue la primera empresa española que se constituyó con un centro especial de empleo hace más de 30 años y que hoy cuenta con más de 300 trabajadores, la mitad de los cuales poseen un certificado de personas con alguna discapacidad. Y finalmente quiero saludar a Denise Hills de Natura, que nos acompaña desde Brasil. Gracias, Denise. Sobre Natura yo solo quiero decir una cosa. Cada vez que grandes empresarios me dicen que es muy difícil replicar modelos de empresas con propósito a gran escala, les digo, ¿no conocen el caso de Natura? Querida Denise, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros, porque Natura es un verdadero ejemplo en la región y un faro, lo digo en serio, en el camino de muchas empresas que quieren crecer, abrir nuevos mercados, cruzar fronteras, pero que al mismo tiempo quieren seguir haciendo las cosas de manera justa, humana y sostenible. Sé que Teresa nos va a contar sobre los principales hallazgos de las 9 empresas que componen este estudio, pero sería injusto no nombrar y saludar a las 5 empresas que no nos han podido acompañar hoy, como dijo Luis, por falta del tiempo en esta dictadura de los tiempos virtuales, ¿no? Pero yo quisiera hacerles una mención y darles especialmente las gracias, y que créanme que no es por falta de ganas que no están hoy ustedes aquí con nosotros. Saludo, por tanto, a Energy de Argentina, a Banco Solidario de Ecuador, a Échale de México, a Mayu de Perú y a Grupo Mi de Colombia. Y finalmente agradecer a mi equipo, especialmente a Luis Pizarro y a Felipe Larraín, quienes hacen posible que la Secretaría General Iberoamericana pueda embarcarse en este proyecto que busca remover las barreras de la sostenibilidad empresarial. Así que gracias a ambos por el gran trabajo realizado. Permítanme finalizar esta introducción dejando constancia de un hecho que me parece notable. Desde la llegada de la pandemia he participado en muchos foros, llamadas, eventos, diría que al menos 2 por día. Como digo, ahora no hay día y no hay noche, no hay domingo y no hay lunes, todo es como continuum, ¿no? Pero de verdad que he participado en muchos foros y muchos con diferentes actores del sector privado de la región. Muchas veces debo decir que cada vez menos estas llamadas son instancias en las que sigue predominando los hombres. Claramente no por falta de capacidades de las mujeres, ni de las mujeres empresarias, como todos entendemos, ¿no? Creo que esta es una de las pocas veces que me ha tocado compartir un panel solo con mujeres empresarias. Y me parece que esto merece ser subrayado y ser aplaudido, porque no escogimos a las mujeres, escogimos a las empresas. Y resulta que al escoger a las empresas, escogimos a las líderes de las empresas que están en ellas, y todas ellas resultaron ser mujeres. Muestra de un cambio que tenemos que hacer cada vez más visible para que los paneles de empresarios solo hombres no se repitan. Así que este es un hecho sin lugar a dudas, que es un buen indicio y buen primer abrebocas de los resultados de este informe, de los que les hablaré a continuación. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, cuando hace poco más de un año nos propusimos desarrollar este estudio, sabíamos varias cosas sobre este emergente ecosistema de empresas que miran mucho más allá de la cuenta de resultados, ¿no?
En primer lugar, sabíamos que durante los últimos años se ha multiplicado la creación de estas empresas de la mano de una serie de movimientos y modelos empresariales, porque hablamos de un ecosistema, no de un tipo de empresa, ¿no? Hablamos de empresas de triple impacto, de triple balance, de empresas B, de la banca ética, del movimiento de comercio justo y de la economía circular, de las sociedades de beneficio e interés colectivo, y estos son solo algunos de los nombres y de los modelos de los que hablamos. En definitiva, hablamos de empresas que, si bien son viables económicamente, también resuelven grandes problemas públicos. En segundo lugar, sabíamos que estas nuevas empresas en gran medida deben su aparición a un ciudadano cada vez más exigente y a un consumidor cada vez más preocupado por los valores y por la conducta de las empresas, por la sostenibilidad y por la inclusión. Y por tanto, estas son empresas que tratan de responder, de alinearse de alguna manera con los valores de la ciudadanía, y debo decir, con los valores de las nuevas generaciones, que es lo que nos da perspectiva de futuro. En una encuesta que hicimos precisamente en este proyecto el año pasado, en 11 países iberoamericanos, encontramos algunos datos que nos dan luces sobre esto que acabo de decir. El 86% de los encuestados piensa que las empresas que tienen un impacto social y ambiental positivo debieran tener ayudas fiscales y un trato preferente en las compras públicas. 86% de los encuestados. El 91%, y créanme que la encuesta está bien hecha, no es que les dijimos las respuestas, ¿no? Por tanto, el 91% cree que el sector privado debe cambiar sus modelos de negocio si queremos que las futuras generaciones tengan una mejor calidad de vida. Y más del 90% encuestado manifestó un alto grado de preocupación por el cambio climático y la desigualdad. Números a tomar en cuenta. En tercer lugar, gracias a un estudio que también desarrollamos el año pasado en conjunto con el IE, sabíamos que en la región existen alrededor de 170,000 empresas que forman parte de este ecosistema, que representan aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto de nuestra región y que dan empleo a más de 10 millones de personas. Pero a pesar de todos estos descubrimientos, nos faltaba también un dato clave. Nos faltaba saber cuáles eran realmente los impactos de estas empresas sobre la Agenda 2030. Y este paso resultaba muy relevante porque conocer el impacto no solo permite optimizar la estrategia de implementación de los ODS, sino que abre nuevas oportunidades de negocio y de captación de inversión. Conseguir este dato no era una tarea fácil, y Teresa nos podrá contar un poquito más sobre la metodología desarrollada, ¿no? Y ya que la agenda de los ODS, hay que reconocer, a pesar de integrar al sector privado a través de los ODS 17, de las alianzas y las asociaciones, no daba ni una metodología ni un marco de actuación claro a las empresas para medir su impacto en los ODS. Así que la medición de los logros de los ODS a nivel del sector privado se presenta entonces como uno de los grandes retos de la Agenda 2030, no solo por el elevado número de metas establecidas, sino también por la característica de estas en cuanto a su ambición, interrelación y complejidad de la Agenda 2030. Por eso decidimos realizar este estudio que ha permitido medir cómo son los impactos en estas 9 empresas, que son además 9 empresas, 9 sectores y 9 países diferentes. Y al mismo tiempo ha permitido realizar un ejercicio de proyección que nos invita a soñar cómo serían los impactos si hubiera más empresas como las que nos acompañan aquí el día de hoy. Quiero detenerme muy rápidamente porque tendremos a Carlos y tendremos a Teresa, pero en 3 elementos del estudio que me parecen fundamentales. Primero, la fuerte conexión que estas empresas tienen con 3 ODS en particular, con el ODS 1 de poner fin a la pobreza, el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico,
y el ODS 17 sobre alianzas para el desarrollo. Son 3 objetivos sobre los cuales las empresas del cuarto sector tienen gran potencial para contribuir independientemente del sector y el rubro desde el cual están trabajando. Me parece que esto es un dato fundamental. Y además estos 3 objetivos han cobrado especial trascendencia, debemos decirlo, en la crisis multidimensional que ha desatado esta pandemia. Así que hoy más que nunca estas 3 contribuciones a estos 3 objetivos son fundamentales. Recordemos, y perdón que haga este paréntesis, pero no podemos obviar el momento que vivimos, ¿no? Que el 1 de enero del 2021 los latinoamericanos se levantarán ante una economía que es un 8% más pequeña que en 2019, ante una pobreza que habrá sumado 46 millones de personas que caerán por debajo de la línea de pobreza, la mitad de las cuales estarán en pobreza extrema. Y yo creo, bueno, ante un tejido empresarial que se va a ver debilitado por la pérdida de micro y pequeñas empresas que no podrán soportar la crisis y cerrarán sus puertas. Y ante una reversión en los derechos de las mujeres, porque hay un peso desproporcionado, pongámoslo así, desproporcionado sobre las mujeres en esta crisis, porque esta crisis interacciona con las brechas estructurales de antes, ¿no? Con el exceso de pobreza y desigualdad, con el exceso de informalidad y falta de protección social que teníamos precisamente antes de la crisis. En segundo lugar, este estudio revela algo muy interesante sobre las dinámicas de género en el cuarto sector y se relaciona a esto que acabo de decir, ¿no? No solo, como decía antes, por las 4 mujeres que están en este panel, sino que una de las cosas que llama la atención en el informe es cómo las empresas que participan en el estudio abordan la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres, que es una cosa sobre la que nosotros personalmente trabajamos mucho. ¿Y cuál es el impacto entonces en la meta del objetivo 5 de la Agenda 2030, que es igualdad de género? Y los resultados son interesantes porque revelan una dinámica curiosa. Y es que si uno busca en las narrativas de las empresas, en las páginas web, etcétera, sobre el tema de equidad de género, no aparece mucho. Sin embargo, cuando uno ve lo que hacen las empresas, es mucho más de lo que dicen esas páginas web. Aquí tenemos la brecha contraria, ¿no? Hay mucha gente que cacarea, pero no hace, ¿verdad? Hay cacareo, pero no hay huevo. En este caso, hay huevo y no hay cacareo. Las empresas no se posicionan sobre el objetivo de equidad de género, pero están haciendo mucho porque cuentan con un liderazgo femenino mayor a lo que vemos en el resto y su trabajo incide positivamente en las mujeres en toda la cadena de valor, en las comunidades, en la fuerza laboral y en los proveedores. Así que aunque no hagan alarde de este tema en su comunicación, lo que sí hacen es tener un tienen el tema de género en el ADN de la empresa. Y esto es muy interesante. En Natura, por ejemplo, las mujeres representan el 56% de los puestos a nivel gerencial y casi 40% a nivel directivo. Para que se hagan una idea de lo que esto significa, el 44% de las empresas de América Latina que cotizan en bolsa no tienen ninguna mujer en sus consejos de administración o en sus directorios. En Asempis, el 80% de los clientes de la clínica son mujeres y en un 60% de los casos son mujeres que pertenecen a los grupos de ingresos más bajos, donde predominan las dueñas de casa, las mujeres jefas de hogar, los hogares monoparentales, las estudiantes universitarias. En Fageda, el 45% de los puestos de dirección son ocupados por mujeres. En Triciclos, que trabaja en el ámbito de tratamiento de residuos y reciclaje, el 61% de los recicladores son mujeres y además se integran a la cadena de Triciclos y aumentan sus ingresos en un 450%. Así que creo que estos hallazgos son poderosos y nos dejan un mensaje muy claro.
Si verdaderamente queremos reducir y en definitiva eliminar las brechas de género, necesitamos más empresas como las que nos acompañan hoy. Eso es clarísimo. Finalmente, el tercer hallazgo, que es muy interesante del estudio, que nosotros ya teníamos en el radar antes de contar con este informe, pero que no podíamos demostrar, era una intuición, es que el tema de los marcos legales en los que operan las empresas del cuarto sector son fundamentales. El estudio muestra que uno de los elementos centrales que influye en si una empresa del cuarto sector crece con dinamismo o se enfrenta a una barrera de desarrollo son precisamente los marcos legales y reglamentarios en los que operan estas empresas. En este estudio tenemos ambos casos, casos donde el marco legal ayudó y casos donde el marco legal no ayudó, ¿no? Y el tema probablemente lo veremos después, no quiero alargarme, pero un caso bueno es el de Mayu con la telefonía rural, y un caso malo es el Banco Solidario del Ecuador, que es una entidad de microfinanzas que tuvo esta dualidad de los marcos jurídicos y entonces fue un obstáculo. Por eso, en la CEGIP, en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos hemos propuesto estudiar las mejores prácticas y regulaciones de diferentes países en nuestra región, pero también de países fuera del ámbito iberoamericano que tienen normativas más avanzadas para proponer cambios concretos a los gobiernos de Iberoamérica en diversos frentes. Por ejemplo, en temas de compras públicas sostenibles, en modelos de certificación, en esquemas fiscales y tributarios, solo para mencionar algunos. Estamos convencidos de que es necesario avanzar en un marco jurídico y reglamentario que permita a las autoridades reconocer a estas nuevas empresas con propósito y de esta forma evitar que las empresas tengan que recurrir a formas legales que no se adaptan del todo a su naturaleza, como constituirse en una fundación o en una asociación, que no es la idea, porque la idea es cambiar el mercado, no seguir con las formas anteriores que teníamos. Lo que queremos es un cambio de la economía y de los modelos de negocios. Por eso celebramos que tan solo hace un par de semanas el Congreso de Perú aprobó la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, el tercer país de la región que hace este tipo de regulación junto con Colombia y con Ecuador. Queridos todos, como decía, la ciudadanía ya tiene una alta valoración de las empresas del cuarto sector. Ahora necesitamos que el mercado y sobre todo las autoridades políticas lo hagan también y promuevan aquellas formas empresariales que tienden a generar un triple impacto positivo, que va más allá de la minimización de los efectos negativos. No es suficiente, sino que necesitamos cambiar el modelo de negocio en lo que hacemos, no después de lo que hacemos, ¿no? Y este estudio es un buen instrumento para promover esa valoración porque nos demuestra que vale la pena incidir que estas empresas existen, que existen en todos los rubros o sectores económicos, que tienen un impacto muy relevante en el logro de la Agenda 2030 y que pueden cumplir un rol muy importante en la recuperación de la crisis que vivimos para tratar de construir no solo una nueva normalidad, sino una mejor normalidad, porque nueva puede ser peor. Si queremos que sea mejor, tenemos que apoyar estas empresas en el mercado. Así que no hay duda de que nos esperan años difíciles, nadie ignora el sufrimiento que están pasando muchos de nuestros conciudadanos, pero nadie ignora tampoco que este es un reto que compartimos todos. Y así como nos une el problema, nos debería unir también la solución, la respuesta. Nos debería unir el compromiso con las empresas del cuarto sector y con su potencial de recuperación. Empresas comprometidas, empresas justas, empresas resilientes, empresas innovadoras, empresas incluyentes, como las que investiga y analiza este estudio, que será tan importante para que podamos juntos cambiar la realidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, secretaria. Me cambié de lugar, no es que sea otra persona porque tenía algunos problemas de conexión. Pero bueno, para darle un poquitito de contrapeso al tema de género dentro del evento, le vamos a dar la palabra a Carlos para que nos dé unas palabras en nombre del Centro de Innovación y Tecnología y Desarrollo Humano de la UPM. Carlos, por favor.
No te oímos. Ahora sí, ahora sí. He cometido el error de no encender el micrófono, disculpad. Quería comenzar saludando a todas las personas que nos siguen en diferentes países y agradecer a la Secretaría General por la confianza que depositó en la Universidad Politécnica y en el centro que dirijo para llevar a cabo este estudio que confirma el compromiso que tiene la SEGIP con la búsqueda, como planteaba su secretaria general, de nuevas formas de entender el mercado y de entender las unidades económicas en un contexto que nos llama a la colaboración. Para mí siempre es una fuente de alegría y de inspiración escuchar a su secretaria general, a Rebeca, y me vais a permitir recordar algo que te he robado, Rebeca, y que he usado muchas veces en los últimos meses, que la última vez que estuvimos juntos presencialmente en SEGIP, en un foro en el que tuve la ocasión de moderar una mesa en la que estabas con nuestra vicepresidenta, ministra de Transición Ecológica, dijiste algo que resumía muy bien un fenómeno que desde nuestro centro estamos intentando atacar. Y es que dijiste literalmente, no nos hemos organizado para colaborar, nos hemos organizado para hacer otras cosas, que están muy bien, para competir, para asignar los recursos de la manera más eficiente, por lo menos en el corto plazo, pero tenemos un problema como sociedad, y es que no nos hemos organizado para colaborar. La colaboración con la SEGIP es siempre un placer porque además hibridamos equipos y trabajamos juntos en proyectos como este. Luego Teresa nos contará, esto es el resultado de un trabajo en equipo entre SEGIP y la UPM. Y también es importante más que nunca en este momento porque sabemos que estos modelos que gracias a pioneros como las empresas que nos acompañan hoy están demostrando que son posibles, van a escalar y van a amplificar en la medida que el contexto sí que empiece a estar preparado para la colaboración. Yo creo que el informe demuestra, se recordaba antes hablando del objetivo 17, que invertir en empresas sociales es invertir también en el tejido público-privado social que necesitamos. De hecho, luego Teresa nos lo va a explicar. Muchas de estas empresas tienen lazos muy fuertes con las políticas públicas, con esas políticas públicas que necesitamos para la nueva y mejor normalidad. Bueno, yo voy a acabar aquí porque yo estoy deseando escuchar a mi colega Teresa Sánchez, que junto con Julio Urquijo han sido las dos investigadoras, profesoras que han coordinado el estudio, y porque a mí siempre me encanta escuchar a Teresa, es otra mujer de la que aprendo muchísimo. Y bueno, pues no voy a robar más tiempo, sí que voy a reiterar mi agradecimiento y el deseo de seguir esta senda de colaboración que comenzamos cuando se inició la Agenda 2030. ¿Recuerdas, Rebeca, la conferencia de Salamanca y toda la ruta que hicimos juntos con grandes empresas, con otras universidades, como la propia Universidad de Salamanca, etcétera? Y en eso estamos comprometidos con hacer vieja esa frase de no estamos organizados para cooperar, porque sí que tenemos que estar organizados para colaboraciones profundas y continuadas, que son las que van a generar el tipo de innovación y de cambio que es necesario para responder a las aspiraciones de la sociedad y, en definitiva, a lo que la Agenda 2030 ha sintetizado muy bien, que es la posibilidad de un escenario futuro mucho mejor para la mayoría. Teresa, cuando quieras. Gracias, Rebeca. Un placer. Muchísimas gracias, Carlos, por esta introducción y muchísimas gracias también a la Secretaría General. Voy a compartir mi presentación. Bueno, yo también quería empezar saludando a todos los presentes, dando las buenas tardes y los buenos días. Y quería empezar señalando, como decía Carlos, que esto ha sido un trabajo en equipo. Quiero enviar un saludo muy especial a Julia Urquijo, mi compañera del ITD UPM, que ha codirigido el estudio conmigo. Por supuesto, agradecer a Luis Fernando Pizarro, aquí presente, y a Felipe Larraín, coordinadores por SEGIP, que nos han proporcionado unos contrastes valiosísimos
Y también quería agradecer a los excelentes investigadores que han participado en el estudio. Es un equipo multidisciplinar, hemos tenido ingenieros, hemos tenido arquitectos, economistas y diverso. Y esta misma diversidad se refleja efectivamente en las empresas que hemos escogido. Son empresas que, como decía la secretaria general, pertenecen a distintos países de la región y representan distintos sectores y tienen algo en común. Todas son rentables, referentes en su sector y referentes en sostenibilidad. Así que muchas gracias también a todas ellas. Lo siguiente que quería recalcar, también ha sido dicho ya, es que este trabajo ha supuesto un desafío metodológico. Ha sido un trabajo intenso de 2 años y cuando empezamos apenas había referencias metodológicas. Y quiero desde aquí agradecer de manera muy especial a UNDP, al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, porque ellos en ese momento fueron muy generosos con nosotros y compartieron su metodología. Pero han pasado muchas cosas. Ha habido un gran desarrollo institucional y normativo en los últimos años. Han surgido marcos de referencia. En la transparencia pueden ver los logos de los estándares, de los sistemas de estándares de sostenibilidad en el sector privado más famosos, más conocidos. Pero hay dificultades, aunque han pasado todas estas cosas. Y es que estos marcos no están necesariamente alineados con los ODS. Y sobre todo, proporcionan una visión segmentada y descontextualizada de la sostenibilidad, como si pudiera reducirse a un conjunto de indicadores agnósticos. Y utilizo esta palabra que puede parecer un poco sorprendente. Agnósticos es la palabra que utiliza el Foro Económico Mundial en su último informe, en el informe de septiembre de 2020, para referirse a indicadores independientes del sector e independientes de la propuesta de valor de las empresas. Así que la pregunta agnóstica a la que hacen referencia estos enfoques sería el plantearse cómo puntúan las empresas en un conjunto de indicadores dentro de un estándar. Es una buena pregunta, pero nosotros nos planteábamos otra. ¿En qué medida y cómo estas empresas contribuyen a los ODS dentro de su contexto? Por el camino nos hemos tenido que plantear otras preguntas también muy interesantes. ¿Consiguen las empresas el triple impacto económico, social, ambiental? ¿Y qué pasa con los trade-offs, por ejemplo? ¿Y en qué medida estas soluciones son mejores que otras alternativas? ¿Y cuál es el potencial de contribución de las empresas en cada ODS? De manera muy breve, porque no tenemos tiempo. Al final, nuestro enfoque metodológico ha partido de estudiar de forma muy profunda el contexto de las empresas y su propuesta de valor, utilizando distintas herramientas. Y una vez que hemos entendido bien el impacto de las empresas en su contexto y en su territorio, aplicamos nuevas herramientas para analizar cómo se alinea el impacto con los ODS y realizar cuantificaciones. Bueno, hasta aquí la metodología, podríamos hablar mucho más. Creemos que tiene mucha potencialidad, que tiene muchas posibilidades, no solo para el cuarto sector, sino en general para el sector privado. Pero vamos ya con los resultados. Como decía la secretaria general, la contribución del cuarto sector sobre los ODS es clara y relevante. Este es el primer resultado destacado. Las 9 organizaciones que hemos analizado impactan sobre más de la mitad de las metas de la agenda, de las 169 metas. Pero este potencial de contribución, aun siendo muy importante, no es total. Me explico. Hay ciertos ODS, como avanzaba también la presidenta, sobre los que el cuarto sector y el sector privado tienen más potencial de incidir. Son los que ven en el centro de la transparencia, son por ejemplo el 1, la pobreza, el 5, el género, el 8, crecimiento económico, el 17. Algo que vemos es que todos los casos contribuyen a mitigar las desigualdades y al mismo tiempo a mejorar el crecimiento económico. Y esto es algo importantísimo. El siguiente resultado es un poco más técnico, lo hemos llamado perfil de integralidad. Ya hemos dicho que la sostenibilidad es algo global, que se juega en 3 dimensiones, económica, social y ambiental, y necesitábamos un indicador que plasmara dos ideas, que midiera, por un lado, hasta qué punto estas empresas tienen propuestas que integran armónicamente estas 3 dimensiones, a eso lo hemos llamado integralidad, y por otro lado, medir el grado de alineamiento de las propuestas de valor con los ODS.
Como digo, hemos desarrollado este indicador y vemos algo muy interesante, y es que aunque todas nuestras empresas son campeonas de sostenibilidad, sí que se distinguen por este parámetro de integralidad. Hay propuestas más integrales y más alineadas que otras, y creemos que esta es una contribución metodológica interesante. Después nos hemos preguntado cuáles son los mecanismos para el triple impacto, cómo conseguimos este triple impacto. Y hemos identificado 5 mecanismos que voy a explicar muy brevemente poniendo algún ejemplo. El primer mecanismo es una concepción integral del impacto a partir de un planteamiento estratégico y de unos valores que se trabajan de manera muy explícita en la organización. Queríamos en este punto poner el ejemplo de La Falleda, que es una empresa con un perfil de integralidad impresionante y que incide en muchos ODS y que tiene un sistema de valores muy interesante, digno de estudiar. Su impacto comercial es innegable, es la segunda marca de yogures en Cataluña. Su impacto social es muy importante, 1/4 del colectivo con discapacidad o enfermedad mental en la comarca ha conseguido empleo gracias a la organización y además lo hacen minimizando su impacto ambiental por encima de otras empresas del sector. El siguiente mecanismo es la innovación. Son empresas muy innovadoras. Tenemos el caso de Natura, con estas inversiones en I+D impresionantes y con un lanzamiento de nuevos productos constante. El caso de Échale, empresa de la construcción en México. Ellos tienen un sistema que es maravilloso, una patente, el EcoBlock, que es un elemento constructivo bioclimático, reciclable, local y que consigue una reducción directa del 20% de emisiones de CO2. La transparencia es el tercer mecanismo y es un clásico. Queríamos aquí citar el ejemplo del Solidario, entidad de microcrédito en Ecuador, que reporta siguiendo diferentes estándares y es parte de la Alianza de Banca con Valores. Rentabilidad y calidad. Aquí queríamos incidir en que estas empresas son muy sostenibles, pero ponen mucho el foco en hacer las cosas muy bien y de manera muy eficiente, y esto crea círculos virtuosos. Por ejemplo, si hablamos del caso de Asembis en Costa Rica, nuestras clínicas tienen una escala de operación impresionante. Más de la mitad de la población de Costa Rica ha pasado por las clínicas de Asembis. Esto genera economías de escala y permite que los precios de Asembis sean un 30% más baratos que la competencia y así podemos llegar a colectivos vulnerables. En el caso de Nerge, energía solar en Argentina, poseen la única planta de Argentina de equipos solares que produce según estándares ISO 9001. Y el último mecanismo, como decía Carlos, lo consideramos fundamental. Todas nuestras empresas tienen propuestas alineadas con políticas públicas, es decir, que tienen sentido en sus territorios y además se apoyan en ecosistemas de alianzas. La secretaria ya ha hablado del caso de Mayu Telecomunicaciones, esta empresa peruana que consigue llevar internet y telefonía móvil a zonas aisladas. Lo que no ha dicho es que Mayu es capaz también de tener un impacto en descenso de la mortalidad materna e infantil en estas zonas gracias a las alianzas con otras organizaciones. Tenemos también el caso de Grupo MI, Tomi Digital, que es una empresa colombiana del sector de las tecnologías de educación que tiene una propuesta de valor complementaria al plan estatal en la materia, que es computadores para educar. Y bueno, hay muchos más resultados. También hemos identificado catalizadores e inhibidores del contexto, etcétera, pero bueno, esto probablemente se hablará en la mesa redonda y yo les invito a leer el informe. Quería terminar, como decía la secretaria, soñando un poco, ¿no? Estas empresas nos invitan a soñar. ¿Cómo sería el mundo si estas prácticas se extendieran? Hemos realizado este ejercicio y me gustaría resaltar tres datos. En el caso de Asembis, con que un 9% de las clínicas privadas en Costa Rica adoptara las prácticas de Asembis, se lograría cobertura sanitaria completa en el país. Costa Rica tiene una cobertura sanitaria muy buena, pero hay un 15% de excluidos. Natura. Si la totalidad del sector cosmético en Brasil trabajara utilizando los mismos principios que Natura, se podría dar empleo a un 14% de la población de la región panamazónica. Estamos hablando del ODS 8. Y en el caso de triciclos, si la totalidad de residuos urbanos fueran recogidos y valorizados siguiendo el mismo modelo de triciclos,
la tasa de valorización de residuos en Chile se doblaría, pasaría del 24 al 52%. Son resultados muy concretos, muy esperanzadores y que efectivamente, como se ha dicho, justifican el apoyo a este sector y el desarrollo de políticas públicas adaptadas. Queríamos terminar con una reflexión. A lo largo de este estudio nos hemos encontrado con empresas que no están incluidas en la muestra, con narrativas brillantes, es decir, que cacareaban mucho, según ha dicho la secretaria, pero que no conocían su impacto. Empresas que incluso han tenido premios o estaban certificadas. Nos ha preocupado un poco y queríamos lanzar un mensaje. Como no es posible lograr lo que no somos capaces de medir, una empresa responsable tiene como primera responsabilidad medir y comunicar su impacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Muy interesante. La verdad es que los hallazgos, hay hallazgos en múltiples áreas que son realmente increíbles, tanto en temas de salud, de educación, de reciclaje, en temas de banca, en fin, en una serie de rubros. Y eso yo diría que es un mensaje fundamental, que este tipo de empresas se pueden desarrollar en cualquier tipo de rubro, de sectores en la región. Y ahora vamos un poquitito atrasado, pero tampoco tanto, le vamos a dar paso a los verdaderos protagonistas de este evento, que son las empresas. Como decía antes, nos hubiera encantado tenerlas todas, pero no se pudo. Y tenemos con nosotros a Cenvis, a Triciclos, a Natura y a La Falleda. Y yo, como la salud hoy día es lo primero, yo quería partir por Cenvis, por Rebeca Villalobos, y preguntarle un poquitito, porque la mayoría, hay mucha gente conectada de distintos países, y puede ser que a la mayoría de la gente le suene el caso de Natura, que es el que se sale de los moldes un poco en términos de tamaño, pero el resto de las empresas probablemente son referentes en sus países, pero fuera de los países a lo mejor es una buena oportunidad esta para comunicar qué es lo que hacen cada uno de ustedes. Entonces, quería partir, Rebeca, preguntándote esta cruzada que partió hace más de 30 años, en donde partiste como una ONG con muy poco capital y que hoy día tiene más de 11 clínicas en Costa Rica, que está también presente en Nicaragua, viendo posibilidades de abrir mercados. Un poco que nos cuentes cómo decidiste embarcarte en esto y por qué también nos llamaba la atención el foco de la empresa, del desarrollo, fue siempre puesto en el tema de la vista, de la oftalmología. ¿Nos puedes contar un poquito sobre Cenvis? Bueno, por supuesto, muchísimas gracias, primero por la invitación a la Secretaría General y a la Universidad Politécnica de Madrid y a todos los actores. Un honor para Cenvis estar acá. Bueno, vamos a contarles un poco cómo inició esta aventura. En realidad, mi primer trabajo a los 19 años fue en una organización, una ONG, una organización de bien social, que ayudaba en el área de la salud, pero en otras muchas áreas. Me impacta en ese momento, mi trabajo era visitar las zonas rurales y un poco asistir a un departamento que teníamos de algunas donaciones. Empezamos a ir a las zonas rurales y me impacta muchísimo en mi país encontrar casos, ¿verdad? Por eso quizás la vista fue lo inicial. Encontrar casos como un adulto mayor que iba a suicidarse porque no veía y resulta que lo que tenían eran unas cataratas que en aquel momento, en aquellos años, en 35 minutos se operaban y ya podía estar bien, pero no lo sabía, ¿verdad? Encontramos una situación en el área de la salud donde no había información, no estaban los recursos accesibles, o sea, en la zona rural de nuestro país, en el año 91, no habían, en las clínicas no habían servicios para operar a estas personas, y eso me impacta. Lo mismo el caso de Laura, que siempre lo comento, una niña de una escuela que llegamos y nos dice la maestra que llegamos a hacer agudezas visuales y algunas pruebas ópticas, y resulta que nos dice la maestra que ella está en un aula diferenciada porque no pasa de primer grado. Cuando nosotros hacemos el examen de la vista a esta niña, nos damos cuenta que lo que tenía era un problema visual y una necesidad de anteojos. Volvemos, le damos los anteojos e inmediatamente ella empieza a superarse. Eso me impactó. Entonces dijimos, vamos a hacer algo diferente. Vamos a poner la salud al alcance de todos. Vamos a comunicar, vamos a educar, vamos a ir a las zonas rurales y detectar estos problemas. Es así como nace
Asembis, por esa pasión, diría yo, por esa pasión de hacer algo diferente. Nunca, en ningún momento, pensamos en hacer algo lucrativo. Al trabajar yo en esta organización por 10 años, que siempre digo que fue mi escuela, después de ahí era una ONG que se mantenía con donaciones. Vi la situación que se presentó en donde las empresas que donaban se retiraban y proyectos hermosos se cerraban porque no había un contenido económico. Entonces, al iniciar Asembis dijimos, el camino es ayudar, pero no es solo recibir donaciones, no es mantenernos con donaciones. Es ahí donde decimos, necesitamos hacer una empresa, ¿verdad?, social. Una empresa, ¿verdad?, que pueda de verdad hacer un aporte y una transformación en la salud de nuestro país, pero no podía mantenerse de donaciones. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, lo primero sí fueron algunas donaciones que nos entregaron, con el entendido que en 3 años nosotros teníamos que ser autosustentables. En ese momento lo que hicimos fue invertir en equipo médico, en, qué sé yo, elaboración de anteojos, máquinas de elaboración de anteojos que nos pudieran generar exactamente la sostenibilidad que buscábamos. Al tercer año de creación, definitivamente éramos autosostenibles, ¿verdad? Ya podíamos empezar a trabajar. ¿Cuál es el sistema que pudimos implementar? Volumen a bajo costo. Atendíamos una gran población, ¿verdad?, con volumen a bajo costo. Siempre tuvimos los precios mucho más bajos de lo que se cobraba a nivel privado, por una situación de que las personas pudieran accesar libremente los servicios. Muy bien. Como les decía, el objetivo principal fue poner la salud al alcance de todos. ¿Qué nos hizo, tal vez, qué nos hizo seguir adelante? Bueno, al inicio de una organización es un poco difícil, pero algo que hicimos desde el principio fue lo que ustedes mencionaban ahora. 1, valores. Definimos cuáles eran los valores de nuestra organización. 2, visión y misión. Absoluta claridad en lo que queríamos lograr y el impacto. Dijimos, esto es lo que queremos lograr, vamos hacia allá, desde el día 1. Desde el día 1 nos sentábamos y hacíamos nuestras planificaciones, quizás de una manera muy empírica, que fuimos un poco fortaleciendo a través de los años, pero era clarísimo dónde queríamos llegar. Cierto que si no sabemos dónde queremos llegar, cualquier camino nos va a parecer, ¿verdad?, correcto. Y enfocarnos en el área de la salud. Empezamos, como ustedes bien lo dicen, en el área de optometría, oftalmología, anteojos, cirugías. Eso fue nuestros inicios. En el año 2002 incluimos audiología y empezamos a ver que estábamos creando un modelo de salud, ¿verdad?, sin pretenderlo, y que servía para muchas especialidades. Hoy Asembis tiene más de 40 especialidades y todos con la misma dinámica, ¿verdad? Entonces empezamos a ver que este modelo funcionaba, y no solo funcionaba para nuestro país, sino para otros países, ¿verdad? Entonces fue importantísimo esto. Creo que la pasión del inicio fue importante, ¿verdad? Esa pasión que nos sostenía a través de las pruebas y dificultades. Y la otra cosa importantísima es el equipo de trabajo. O sea, para mí nada se logra si no hay un equipo de trabajo consolidado, comprometido y que también lleve el ADN de la organización en su corazón. Este ADN de servir, este ADN de ayudar. O sea, para mí eso es fundamental. Creo que eso ha sido el éxito de Asembis. No es una persona, somos un equipo de trabajo tremendo, ¿verdad? Gente sumamente capaz que estamos aquí enfrentando esto. Nuestras principales líneas de acción. Muy bien, ¿cuáles han sido nuestras principales líneas de acción? Bueno, creo que en nuestro estudio está muy claro. Era primero la provisión de servicios de alta calidad a precio justo. Eso es lo más importante. La calidad siempre acompañada. Nos costó un poco al inicio demostrar a la gente que teníamos precios muy favorables, pero que la calidad era la mejor, ¿verdad? Muchas veces relacionas
que el precio tiene que ver con la calidad. Entonces nos dimos cuenta, empezamos a promocionar diciendo, esta es la mejor calidad, pero lo queremos poner a su alcance. Eso es lo que queremos hacer. Lo segundo, tenemos la fabricación y venta de productos de óptica, ¿verdad? Y de audiología. Ahora estamos incursionando directamente en el área de odontología y también en la confección de lentes de contacto. Asembis está en completo crecimiento, ¿verdad? Estamos inaugurando un laboratorio de última tecnología en anteojos financiado por el BID. Somos la primera empresa social o la ONG porque nuestro marco legal es ONG. Totalmente coincido con la secretaria general de que hay que crear un marco para este tipo de empresas, un marco legal, porque hoy nos consideran una ONG, pero vamos más allá de eso. Entonces, importantísimo esa parte. El BID, fuimos la primera empresa social o ONG que el BID le da un préstamo. Eso fue para nosotros importante. Confiaron en nosotros, creyeron en nosotros y hoy tenemos un laboratorio de última tecnología. Las giras del área rural, nosotros casi que empezamos en el área rural, viendo la gran necesidad que tenía nuestra población de servicios médicos, ¿verdad? Y sobre todo de educación, de entender qué era lo que estaba pasando en sus ojos y en su vida, ¿verdad? Que es importantísimo. La otra cosa es los subsidios de trabajo social, pese que teníamos precios diferenciados, los pacientes que ingresan a nuestras clínicas, tenemos un departamento de trabajo social estructurado donde si no pueden pagar, nosotros les subvencionamos los servicios, llámese cirugías. De hecho, es el mayor rubro que damos en el área de cirugías oculares, de urología, de audiología y de otro tipo de cirugías, audífonos, procedimientos odontológicos. O sea, estamos ayudando en toda la parte de salud a las personas que no lo pueden pagar. Alianzas con empresas, esto ha sido impresionante. Estamos aliados casi con 600 empresas para brindarles salud. Pues bueno, vamos a hablar luego del COVID, pero con el COVID las giras han parado. Pero lo que hemos hecho es invitar a estas empresas a visitar nuestras clínicas que ahora están en todo el país. Ya vamos a decir cuántas tenemos. Luego tenemos también la tercerización de servicios médicos. Eso nos ha permitido crecer muy rápidamente, ¿verdad? Y el énfasis absoluto en la experiencia del paciente. En estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de crisis mundial, nosotros hemos visto que el enfoque más importante es el paciente, ¿verdad? Su experiencia, el servicio, la calidad. Tenemos una medición que le llamamos IPN. Cada paciente que viene a nuestra clínica, nosotros le enviamos una evaluación para que ¿verdad? Nos dé una nota. En este momento, Asembis está en un 90% de satisfacción. Creo que eso es importantísimo porque eso refleja que el servicio lo ponemos al alcance de las personas, pero que realmente nos interesa el ser humano, nos interesa la calidad de vida del paciente, ¿verdad? Sí. Muy interesante. Recuerda que tenemos también otras preguntas, entonces para darle paso... Ay, perdón. Estaba emocionante. Para darle paso al resto de las empresas, voy a recoger, sí, lo que decías de la pasión por hacer diferente. Me parece muy interesante y me voy a pasar voy a continuar en América Latina, pero voy a bajar hasta Chile para preguntarle a Verónica. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Para preguntarle a Verónica por Triciclos, una empresa que es pionera a nivel internacional por combatir la generación de residuos. Y un poquitito ha cambiado, y su objetivo es cambiar la relación que tiene la sociedad con la basura, a través de un modelo de negocio sostenible y de un crecimiento extraordinario a través del tiempo. Para quienes no lo sepan, Triciclo fue fundada entre otros, por Gonzalo Muñoz, que es el champion de la COP que se iba a hacer en Chile, que finalmente se terminó haciendo aquí en Madrid. Entonces, para que nos cuentes, Verónica, ojalá ajustándonos un poco a los tiempos, sobre los orígenes de la empresa y también sobre este modelo de implicación que tú explicas muy bien, aguas arriba y aguas abajo. Dale, oye, muchísimas gracias. Feliz de estar acá. Me encantó conocer tu caso, Rebeca, y soy súper fan de Natura y Lafayette. Así que estoy súper contenta. Felicitaciones por el estudio y qué honor haber sido parte. Así que
dicho lo que necesitaba decir. Les cuento un poco sobre Triciclos. Efectivamente, tal como mencionaba Luis, Triciclos nace hace ya 11 años como una empresa B cuyo propósito estaba en lograr eliminar el concepto de basura, ¿cierto? Y suena como algo absolutamente estratosférico y fuera de nuestro alcance, ¿cierto? Pero bueno, así fue como decidimos embarcarnos, ¿cierto?, en ir a los pocos, ¿cierto?, de a poco avanzando para resolver esto. Primero, lo que hicimos fue empezar a decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar a resolver el problema que ya existe, ¿cierto? ¿Y cuál era el problema que ya existía? Es esa falta de noción sobre el impacto que tienen mis hábitos de consumo en el medio ambiente. Y dicho en más fácil, nadie, por lo menos en Chile, se daba el trabajo de abrir una bolsa negra llena de basura y entender qué había dentro. Y hacíamos como que abríamos la puerta, la sacábamos para afuera y decíamos, bueno, esto alguien lo está resolviendo, ¿cierto? Cuando en el mejor de los casos se estaba mal resolviendo, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue instalar una red de puntos limpios que se llaman, que son espacios para que las personas puedan traer aquellos materiales que generan en casa como residuos, pero que son reciclables. Entonces dijimos, bueno, empecemos a arreglar el problema aguas abajo. Una vez que se generó, ¿cierto?, esa potencial basura, ¿cómo podemos ayudar a resolver esas cadenas para que efectivamente esos materiales que pueden ser utilizados en otra cosa no terminen, ¿cierto?, en un relleno sanitario en el mejor de los casos? Eso en un contexto, recordemos, donde no hay, ¿cierto?, una regulación que vaya en pro o que obligue a las personas a separar sus residuos o reciclar, ¿cierto? Estamos hablando hace 11 años, en Chile no había ley RED, ¿cierto?, que es la responsabilidad extendida al productor, donde esta máquina de el fomento al reciclaje empieza a funcionar, y por lo tanto era todo una gran odisea. Y ahí en alianzas, y lo cual me parece muy importante, estábamos hablando de las alianzas, de los ODS, ¿cierto? Y al final nosotros como empresa B necesitamos y vemos a nuestros clientes como aliados estratégicos. Y un aliado estratégico muy importante para Triciclos fue acá en Chile una empresa de home improvement que se llama Sodimac, que creyó en estos locos que dijeron, oye, acá hay un tema que necesitamos resolver. Bueno, instalamos, ¿cierto?, los puntos limpios, pero siempre pensando que estos espacios en realidad lo que buscaban era usar, ¿cierto?, la recepción y reciclaje de materiales nada más que como una excusa para poder generar una conversación con el consumidor que hoy día efectivamente no sabía cuál era el impacto de sus hábitos de consumo, ni tampoco sabía cómo consumir de manera diferente y más sostenible. Entonces lo que hicimos fue abrir estos espacios con gente, aprovechamos además, porque somos una empresa que busca el triple impacto, aprovechamos de que estos modelos fueran inclusivos, usamos en el fondo toda la experiencia que venían por décadas trayendo las asociaciones de recicladores de base, ¿cierto?, catadores de Brasil, en fin, junto con ellos, ¿cierto?, llevar un concepto más de educación ambiental al consumidor a través de esta plataforma, pero al mismo tiempo hacerlo muy inclusivo y permitiéndoles a ellos tener un espacio mucho más seguro y digno para poder ejercer su trabajo. Entonces ya después pasan los años, ¿cierto? Y seguimos, ¿cierto?, conociendo y recibiendo cada vez materiales, nos expandimos a lo largo de Chile, nos fuimos a Brasil, Denise, junto con un inversionista efectivamente brasileño que tiene vinculación con Natura. Y después en Brasil crecimos también, estuvimos en gran parte de los estados. En Brasil el modelo era 100% en alianza con las asociaciones de recicladores de base. Luego empezamos a crecer a lo largo de América Latina. Hoy día estamos con oficinas, ¿cierto?, en Chile, en Brasil, en Colombia, México, y también estamos en Costa Rica. Y empezamos a avanzar en otra parte, que es, bueno, en realidad la basura, evidentemente que hay una parte que tiene que ver con uno de separar, ¿cierto?, y de elegir bien, pero a veces uno no tiene que elegir. Y entonces había que ir a ayudar al diseño, ¿cierto? En Triciclos nuestro lema es: la basura es un error de diseño. Hoy día estamos diseñando, ¿cierto?, productos para que en el mejor de los casos terminen en un relleno sanitario.
Y eso es una ineficiencia por todos lados, ¿cierto? Porque la mayoría de esos productos están apalancándose de recursos naturales que no son renovables. Y por otro lado, no hay espacio en el planeta que sea capaz de aguantar el que sigamos generando y generando basura, además de todos los problemas ambientales, ¿cierto? Los impactos ambientales que está generando. Entonces empezamos a avanzar hacia tratar de ayudar a las empresas a producir mejor, a generar mejores productos, envasarlos mejor o incluso ahora ya replantearse modelos de negocio y decir, oye, en realidad lo que yo quiero es vender esto, satisfacer una específica necesidad de un usuario y no necesariamente lo necesito hacer de la manera en que lo he venido haciendo todos estos años. Y en una de esas puedo satisfacerla de una manera más sustentable. Y hoy día, bueno, ya estamos avanzando en muchísimas otras áreas que de ahí, Luis, si hay tiempo, feliz de compartir, que tienen que ver más con, bueno, cómo ayudamos a ese consumidor, ese usuario, a tener acceso a una serie de otro tipo de opciones de consumo y uso mucho más sustentables. Buenísimo. Muchas gracias, Verónica. Me encanta la pasión que le ponen tanto tú como Rebeca. Y vamos a venirnos a España y nos vamos a ir con una historia que es realmente digna de película. Y de hecho, ayer revisando, Silvia, el caso de La Falleda, les han hecho incluso documentales a ustedes. Son casos, bueno, todas las empresas aquí son casos de estudio de universidades, pero el caso de La Falleda es verdaderamente fascinante por ese compromiso, esa forma disruptiva de generar negocio, pero al mismo tiempo integrar socialmente a colectivos que siempre han estado fuera, que nunca han estado en el mercado laboral. Entonces, Silvia, te quería pedir que nos cuentes un poco sobre los inicios, sobre todo, de La Falleda. Además, es bien particular por el hecho de que el fundador de la empresa, aunque no lo crean, se llama Cristóbal Colón. Y tiene una frase muy buena que yo creo que resume de muy buena forma lo que es la empresa. Cristóbal Colón dice, el sentido del trabajo es un trabajo con sentido, que me parece notable. Así que, Silvia, si nos puedes contar un poquitito sobre La Falleda. Por supuesto. Buenas tardes a todos. Soy Silvia desde La Garrocha, una pequeña comarca en el norte de Cataluña, la comunidad autónoma que está al norte de España. La Falleda, como bien dice Luis, nace a principios de los años 80 de la mano de los dos fundadores. Los fundadores son Cristóbal Colón y Carmen Jordà, los dos psicólogos de profesión. En estas fechas ellos llevaban unos 10 años de experiencia en el mundo de los psiquiátricos, de los manicomios, y un poco con la afirmación de que estas personas quitadas de todo sentido a su día a día necesitaban de cada mañana, pues al levantarse, de tener algo que hacer, ¿no? Y nosotros, pues en La Falleda, desde los inicios hasta el día de hoy, tenemos el convencimiento que el trabajo ayuda, que el trabajo ordena, que el trabajo da sentido, ¿no? Un poco respondiendo al tema que comentaba Luis, y es uno de nuestros lemas, ¿no? El trabajo con sentido, el trabajo real, útil para la sociedad y justamente remunerado, ¿no? Entonces, en esta historia donde Cristóbal convence al equipo médico de la época para sacar a 14 enfermos mentales del psiquiátrico para hacer esta prueba, ¿no? Para poder intentar darles un trabajo. Y esto era un psiquiátrico de Gerona, se trasladan a Olot, a la comarca de la Garrocha, y se empiezan con distintas actividades que intentaré no alargarme porque, como ha dicho Luis, tenemos algún libro publicado, tenemos muchas experiencias colgadas online en nuestra web. Intentaré resumirlo porque se pasan por diferentes actividades, por muchos fracasos, ¿no? La Falleda es una historia de emprendimiento social con esta misión original que es vigente a día de hoy y que estamos ampliando y haciendo crecer, pero que se pasan por muchísimas actividades hasta que a principios de los 90 se encuentra, pues se halla una actividad que es la que nos ha dado durante estos años el sitio que tenemos hoy en nuestro mercado, que es la elaboración de leche y la fabricación de yogures. Nosotros desde estos inicios, con esta misión original de dar empleo a personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual, nos hemos mantenido firmes en esta ambición. A día de hoy estamos
dando soporte y empleo a casi 400 personas. Como bien decía Luis, bastante más de la mitad de nuestras personas tienen un certificado de discapacidad, y nuestros colectivos históricos a los que atendemos son precisamente estos, ¿no? Discapacidad intelectual y enfermedad mental. Y hemos montado, nosotros siempre nos gusta darnos a conocer como un proyecto social que utilizamos el maravilloso mundo de la empresa para dar base que sostenga al proyecto social que queremos montar, ¿no? A día de hoy, un poco para dar datos, nosotros somos empresa agroalimentaria, fabricamos yogures, postres, mermeladas y helados. Nosotros somos un centro especial de empleo en España desde los años 80, como ha dicho Luis o Teresa en su presentación. Fuimos el primer centro especial de empleo a empezar la actividad. El centro especial de empleo es una figura administrativa que contempla el poder dar un contrato laboral a las personas que tienen a partir de un 30% de discapacidad. Todo esto ha ido evolucionando de forma que algunas empresas, por mala suerte no todas, intentan reservar una parte de sus sitios de trabajo para dar empleo a estas personas, pero el mercado ordinario no está preparado para atender a estas personas, con lo cual nosotros tenemos un modelo de trabajo protegido, que le llamamos, porque nuestra empresa, aparte de esto, fabricar estos productos de alimentación que os he comentado, hacemos jardines, hacemos servicio de visitas, tenemos granjas, tenemos vacas, tenemos un montón de actividades económicas, cada una que funciona como tantas otras, pero os comentaba que le llamamos trabajo protegido porque tenemos todo un modelo asistencial que cubre las necesidades en el trabajo y fuera del trabajo de estas personas con este tipo de problemáticas, con lo cual nuestro equipo asistencial está formado pues desde psicólogas, trabajadoras sociales, bueno, todo un enjambre de profesionales que acompañan a lo largo de la vida laboral, e intentamos también a lo no laboral a estas personas que tienen unas problemáticas muy distintas a las que la gente que tenemos la suerte pues de no tenerlas no conocemos, ¿no? Con lo cual tenemos un abanico, como os comentaba, de servicios asistenciales que pasan por residencias. Tenemos residencias en una población cercana donde estamos nosotros. Tenemos un servicio ocupacional, las personas que tienen un porcentaje de discapacidad superior al 60% y que la administración considera que no pueden trabajar, nosotros les damos pues bueno, una serie de tareas en nuestra finca, porque tenemos la suerte que estamos ubicados en un parque natural, estamos en un sitio precioso, que si no conocéis es un bosque de hayas fantástico, que permite de hacer muchas tareas al aire libre, ¿no? Os he comentado que tenemos ganado, tenemos campos, hacemos cultivo de cereales, tenemos cuidado de bosques cercanos a nuestra finca, y todo esto con equipos de trabajo mixtos entre profesionales y personas con discapacidad u otras enfermedades mentales. He intentado hacer un resumen así un poco rápido porque quiero dejar espacio y entiendo que luego ya entraremos más en otros asuntos de tipo más medioambiental o lo que os parezca interesante. Muchas gracias, Silvia. Vamos a volver a América Latina y nos vamos a ir con Denise de Natura. En primer lugar, Denise, muchas gracias porque a pesar de que es de Brasil, accedió a hablar en español, por lo tanto es un esfuerzo adicional, obrigado. Y Natura, lógicamente, no necesita mayor presentación, es un gigante. La empresa certificada B, entiendo que la única empresa certificada B que cotiza en bolsa, y una empresa que, si uno analiza su caso de estudio, impacta en 14 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Yo los invito a agarrar cualquier empresa grande de las que uno conoce tradicionalmente y vea sus reportes de sostenibilidad. Son muy pocas las que tienen esos logros, muy pocas. Y además, este año particularmente difícil, ustedes presentaron un compromiso, un esfuerzo adicional de sostenibilidad a través del compromiso con la vida,
que toca temas de la crisis climática, la protección de la Amazonía, que es muy importante en el caso de Natura, la defensa de los derechos humanos, en fin, una serie de ámbitos de la sostenibilidad que para Natura son parte de su columna vertebral. Entonces, yo no te quería pedir que nos cuentes quién es Natura, pero sí cómo es el enfoque que tiene Natura, cómo afronta la sostenibilidad y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Buenísimo, muchas gracias por la invitación, parabéns por todo el evento. Es un gran gusto estar aquí con tantas mujeres importantes, con usted, Luis, con todos. Gracias tanto por la participación como por conducir con CEGIB, la Universidad Politécnica, un estudio tan importante en torno de los ODS, que son, yo cariñosamente los llamo como el to-do list de toda la humanidad, incluso de las empresas. Por eso que, como dice el estudio, el impacto que las empresas generan en todo lo que pueden hacer tiene un vector de cambio para cambiar toda la situación que tenemos por los próximos años, involucrar en innovaciones, en proyectos, en maneras de hacer los negocios que pueden conducir los países y toda la sociedad a un nuevo modelo económico de impacto positivo e incluso de regeneración. Disculpe porque por veces yo voy a cambiar un poquito de español con portugués. Nosotros acá de veces hablamos un poquito de portuñol. Disculpas por hablar así. Natura, por hoy, es una empresa que se empezó a 50 años atrás. Por hoy es parte de un gran grupo. Es una empresa que es parte del grupo Natura &Co, que tiene operaciones en más de 100 países. Se empezó con la creencia que la sustentabilidad lo hacía parte de la cultura, de la manera que hacemos los negocios. Entonces, desde que empezó, es una líder del sector de venta directa en Brasil, y somos más de 1,1 millones de consultores en América Latina. Hoy se combinadas con Avon, que fue la última empresa que se llegó al grupo. Hoy estamos hablando que en el grupo de Natura &Co tenemos Natura, tenemos a Aesop, que es una empresa de cosmética de Australia, tenemos The Body Shop, que es muy conocida en Europa, que se comenzó en Inglaterra, y más recientemente, a la mitad de los últimos años, se llegó a Avon. Avon es una empresa muy grande, tradicional en la venta directa, incluso con expertise en tratar la venta directa, que es preponderantemente hecha por mujeres. Desde el tiempo que la venta directa se pasó como una gran oportunidad de trabajo para mujeres que cuando lo trabajaban en la casa, no tenían la oportunidad de hacer un trabajo reconocido o remunerado en situaciones de más de... la venta directa de Avon tiene 136 años. Entonces, el espíritu, la pasión que nació de la cosmética y por las relaciones de Natura con productos y servicios que promueven el bienestar y que se manifiesta en las relaciones armoniosas que tenemos con los individuos, como con los individuos se conecta consigo mismo, con los otros, con la naturaleza. Hacer parte de Natura &Co hoy en el grupo es un resultado de la combinación que tiene de este propósito que nació en Natura, pero que es el propósito de todas las otras 4 empresas, que da origen a hoy, o que llamamos un crecimiento, el lanzamiento de la Navision para los próximos 10 años, para todas las empresas que se alinean a los objetivos de desarrollo sostenible y que tienen el compromiso de en los próximos 10 años entregar las cuestiones más urgentes que tenemos en 3 dimensiones de los desafíos del mundo para los próximos años. Nosotros estamos hablando de la manera continua, con todas las fuerzas que tenemos de las tiendas, las fábricas, nuestras redes de relaciones, e incluso una manera de hablar de ODS 17 es decir que el co de Natura &Co es el co de colaboración, es el co de hacerlo en colectivo, el co de no competir, el co de hacerlo en red para que podamos escalar con más rapidez el desafío que es común a todos, pero que podemos hacerlo como empresas en red. Para las 3 dimensiones de nuestra visión de ahora, yo voy a dar un destaque a más aquí a 2 proyectos que creo que son muy increíbles y que son un buen ejemplo de que pueden ser parte del modelo de negocio, pero que voy a hablar después. Las dimensiones que vamos a hablar con la visión en conjunto con las 4 empresas son enfrentar la crisis climática,
proteger la Amazonía, porque incluso Amazonía es un dos ecosistemas más conocido en la Panamazônia por Natura, que está a más de 20 años en la región y tiene negocios que generan impacto en 33 comunidades, cuyo compromiso de la visión ahora nos va a llevar a tener relaciones con más de 55 comunidades, generar a través de esto 1.8 mil millones de hectáreas de florestas conservadas, solo a través del impacto de las actividades que tenemos con las comunidades que actuamos, y repartir los beneficios que generan una fuente de crecimiento muy importante para la región. Entonces, es como que decir que no hay una solución para la crisis climática sin una solución para el desmatamiento de la Amazonía. Todo lo que está pasando en las gestiones, y lembrando incluso que Natura fue una de las primeras empresas del grupo a no solo medir las emisiones de carbono, pero que hacer una empresa carbono neutro y tener el compromiso de ser carbono cero, incluso en los 3 escopos. Lo mide y lo compensa hasta hoy. En todo el grupo, hasta 2030, nosotros vamos a intentar hacer, baseados en los objetivos de la ciencia, una empresa que sea carbono cero. O que incluso hoy no teníamos ni tecnología suficiente para hacerlo. Pero que creemos que en conjunto tenemos que hacer inversiones para que eso sea posible, se genere tecnología para hacerlo y hasta allá se compensen las emisiones y se hágalo incluso con inversiones en la Amazonía, pero que al mismo tiempo se cambie la manera que hacen los negocios, que se invierte, que se hacen las fábricas, los productos, para que se generen nuevos modelos de negocios que no llevan al impacto, no dejan el impacto negativo al medio ambiente. Nosotros necesitamos, las personas quieren el impacto de los productos, lo quieren tener contacto con los perfumes, con la perfumería, con los productos que tenemos, pero que no necesitan que dejemos impacto al medio ambiente para que los productos lleguen hasta ellos. Entonces vamos a pasar en la meta de crisis climática y proteger la Amazonía, un gran momento de inversiones e innovación en articulación conjunta, porque incluso uno de nuestros nuevos compromisos en la visión 2030 como un grupo, que va a ser manejado preponderantemente por el grupo por Natura en Brasil y América Latina, es el compromiso con desmatamiento cero, en conjunto con otros parceros, gobiernos y políticas, hasta 2025. ¿Cómo vamos a hacerlos para promover que el desmatamiento en la Amazonía, en Panamazônia, sea cero hasta 2025, que es un compromiso tremendo de articulación y hacerlo en red? El otro compromiso, el otro pilar de las 3 dimensiones es defender los derechos humanos, es sermos más humanos, que habla incluso de los compromisos de género, como la secretaria Rebeca lo mencionó. Tenemos hoy en Natura, estamos a cerca de 41% de las directoras son mujeres, esperamos a llegar al próximo año a cerca de 50%, pero que tenemos un desafío. Tenemos un desafío tremendo de tener más representatividad de los públicos que no son representados y de una empresa que en conjunto con Avon tenemos más del 90% de los colaboradores que son mujeres. Yo creo que la representatividad de las personas vulnerables en todos los países que tenemos, que el compromiso trae como ser 30% de nuestros colaboradores en cargos de gestión hasta 2030 van a tener que ser personas que vienen de grupos que son subrepresentados según las definiciones de las Naciones Unidas y que son diferentes de cada país. Se habla de Brasil, está hablando de una cuestión de género, de raza, se está hablando de un país como Polonia, o se está hablando de Chile, o se está hablando, pueden ter otros grupos que no son tan representados. Vamos a incluso hacer un inventario para decir cuáles son los grupos que tienen que tener representación y cómo vamos a hacer para hacer un plan, una manera de incluirlos a los grupos de liderazgo y tener incluso más mujeres y más representatividad en los consejos de administración. El último pilar,
que incluso el compromiso de todo el grupo, que es un impacto muy importante de decir que nuestras actividades pueden cambiar, ser un ejemplo de cómo los consumidores y la sociedad nos pide que seamos más sostenibles, es abrazar la circularidad. Yo creo que el ejemplo de varias empresas que hablaron aquí son un gran ejemplo de que sí, ya es posible y que sí necesita mucho más de acciones en cadenas e en conjunto, de abrazar la circularidad con los compromisos de 95 o más de todos los productos sean biodegradables, compostables, con las fórmulas limpias, que usemos 50% de los plásticos, no mínimo, sean todos de origen reciclable, que todos las embalajes sean o reciclables o recicladas, que tenemos una cadena de valor que recupere las equipajes o tenga la manera de recuperar en los países en que las políticas públicas no dan cuenta de las soluciones de regeneración de los plásticos, o que en otras clases generemos embalajes y equipajes que sean totalmente compostables, biodegradables o reciclables. Entonces, el compromiso fue lanzado en la mitad de la pandemia, en junio de 2020, que fue en la mitad de la pandemia, y fue en nuestra visión un compromiso de decir que no hay como tener una empresa o tener un gran grupo empresarial que tenga la ambición de ser una gran empresa, una de las mejores empresas del cosmético para el mundo, como se dice en Sistema B. Las empresas, no necesitamos más empresas, necesitamos grandes empresas que tengan la ambición de ser buenas empresas para el mundo. Y esto es que decimos en el compromiso de ser una empresa que sea buena para el mundo. Lo lanzarnos nuestro compromiso para los próximos 10 años en la mitad de la pandemia fue un compromiso de, al incorporar nos tornamos un grupo grande como esto, sermos como que una representación de que sí puede ser hecho y que sí debería ser, o que toda la empresa debería hacer, para que todos nosotros tenemos las condiciones de tratar con las cuestiones de desigualdad, con las cuestiones de inclusión, con las cuestiones de cambio climático y con todo el conocimiento y la capacidad de articulación e inversiones que las empresas tienen. Esto no hay competición de hacer de la manera sostenible y generar impacto con la manera de hacerlo de una manera eficiente desde el punto de vista financiero. Hay, por otro lado, a mí una duda que dice siempre que cómo se va a hacer cómo se pasa una empresa que tiene hoy un buen resultado financiero y no genera impacto positivo para la sociedad en la que está actuando. Esta es la cuestión que siempre nosotros nos colocamos, el desafío que tenemos ahora con las 4 empresas las cuales queremos en todo el mundo cambiar. Muchas gracias, Denise. Vamos un poco cortos de tiempo, así que les voy a pedir que tratemos de condensar las respuestas. Vamos a alterar también el orden. Voy a preguntarle a Verónica, porque uno de los desafíos que tienen estas empresas es, se encuentran muchas veces con problemas de financiamiento, con trabas legales, con trabas reglamentarias, incluso con diferencias culturales cuando intentan explorar otros mercados. Entonces, preguntarte cómo ha sido el desafío en el caso de Triciclos, que nos contaste que está en varios países. ¿Cómo ha sido ese desafío de internacionalizar la empresa y qué lecciones se pueden sacar un poco de ese proceso? Y te pido que lo hagas lo más breve posible. Muchas gracias. Vale. Efectivamente, lo que nos pasa es que muchas veces estamos luchando contra un mercado que no tiene bien marcada la rentabilidad o sea, como las mismas reglas del juego, digamos. Entonces, cuando tú vas a buscar financiamiento y necesitas tener como comparables, es complejo. Entonces, nosotros, ¿cómo empezamos? El primer financiamiento que tuvimos fue de Corfo, ¿cierto? O sea, un banco de desarrollo, llamémoslo así, ¿cierto? Una institución de fomento. Fue como de los primeros financiamientos. Después, cuando decidimos expandirnos y nos fuimos a Brasil, nosotros en la primera ronda participó un fondo de inversión de impacto que se llama, o sea, es un capital mucho más paciente donde el impacto positivo generado, ¿cierto?, en términos ambientales y sociales tiene
un componente valorizado, ¿cierto? Para compensar tal vez el riesgo que estás asumiendo y eso desde luego era súper importante para modelos de negocio de este estilo, que lo que están haciendo es como probar un poco el mercado. Luego hicimos una segunda ronda hace ya casi 2 años y ahí ya seguimos con un proyecto, pero ahí ya entramos en un fondo un poco más de venture capital que en Colombia, ¿cierto? Que lo que buscaba era invertir en espacios o empresas que están innovando en sectores tradicionales. Este es un fondo vinculado con empresas públicas de Medellín, ¿cierto? Entonces, que trabaja en sectores muy tradicionales, entonces que busca invertir en aquellas empresas que traen innovación a estos sectores. Y por lo tanto, esa fue la ronda que hicimos. El desafío de internacionalizar, que es enorme siempre, en Brasil nosotros tuvimos que cambiar drásticamente el modelo de negocios cuando llegamos a Brasil, porque efectivamente la legislación era completamente diferente. No me refiero a la laboral y todo eso, que eso además, pero también al cómo se estaba perfilando la legislación en torno a los residuos era bastante diferente a cómo se hizo en Chile y cómo se está haciendo incluso en Colombia. Entonces, adaptabilidad, flexibilidad, pero sin perder el propósito, creo que es lo más relevante. Súper interesante. Rebeca, es evidente que una clínica va a tener un impacto muy fuerte en el ODS 3 sobre salud y bienestar, pero llamó la atención cuando hicimos este caso de estudio la vinculación que tenía con el ODS 4 sobre educación. Y ahí un papel fundamental lo juega un programa que ustedes tienen que se llama Ver para Aprender, en donde a través de una alianza con distintos actores públicos y privados, ustedes son capaces de llevar soluciones de optometría a la vista a miles de niños en Costa Rica. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese programa y cómo qué lecciones se saca también de esa vinculación público-privada. ¿Tienes el teléfono? Sí. Este programa realmente inició hace algunos años debido a la necesidad que veíamos. Hicimos una triangulación con el Colegio de Optometristas de nuestro país, el Ministerio de Salud y ASEMBIS. Realmente lo iniciamos con la intención de dotar a los niños, ¿verdad?, de anteojos, los niños que no podían comprarlos, y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud eligieron las escuelas donde era de mayor riesgo, ¿verdad?, en zonas de alto riesgo. Empezamos a asistir y a hacer, por supuesto, los exámenes, etcétera. Este programa ha beneficiado hasta el momento más o menos aproximadamente 2.600 niños, ¿verdad? En esta parte hemos recibido donaciones de aros del exterior y nosotros estamos financiando las lentes y hemos entregado aproximadamente en esto un monto de unos, qué sé yo, $8,000, $9,000 en ayudas. Esto ha hecho que, como les contaba anteriormente, el caso de Laura, muchos niños puedan accesar y poder de verdad tener la educación que se merecen. Estas estadísticas, se están levantando estadísticas que nos van a servir a nivel país, ¿verdad?, para tomar acciones en futuro. Lo trabajamos interesantemente en Nicaragua y en nuestro país. Estuvimos un tiempo en Nicaragua, tuvimos que salir por algunas razones y lo trabajamos en nuestro país y en Nicaragua. Por el COVID tuvimos que dejar de hacer las giras, pero ¿cuál es la estrategia que viene ahora en el próximo tiempo lectivo? La estrategia sería que esos niños niños y niñas asistan a nuestras clínicas y poderlos seleccionar. Creo que los grandes desafíos son esos, poder coordinar con 3 organizaciones o 4 organizaciones, se ha hecho bastante bien. Y el otro desafío es, pues, lo que vivimos ahora, pero creo que en estos desafíos lo que hay que buscar es la alternativa que nos pueda seguir permitiendo ayudar. Creo que eso sería lo que... Muchas gracias, Rebeca. Silvia, hablaste antes de los servicios asistenciales que tiene Lafayette, servicios de terapia ocupacional, de servicios de vivienda, de ocio, de cultura, de deporte. Estamos hablando de una empresa que 300 empleados, 400 empleados, por lo tanto una empresa con esa cantidad de trabajadores que tiene estos servicios es realmente llamativo.
hablaste también de que trabajan psicólogos, trabajadores sociales. Cuéntanos un poco cómo es el desarrollo de estos servicios asistenciales en La Falleda, en un breve tiempo. Bien, hasta la fecha somos un sitio bastante peculiar porque tenemos todas las dinámicas empresariales que todos vosotros conocéis, ¿no? Pues desde un departamento de finanzas, un departamento comercial, pues tenemos las fábricas con la producción, con los ingenieros y como, bueno, una empresa productiva al uso, pero intentamos tener también, y si no lo tenemos, los generamos, todos aquellos servicios que podemos dar o por nuestra cuenta o con colaboración con los organismos públicos, porque tenemos una amplia red de contactos a nivel local con las administraciones locales y con la administración catalana a nivel de bienestar social, políticas de ocupación, de educación y, bueno, con un entramado para poder dar servicio a nuestras personas, porque entendemos que tenemos una responsabilidad compartida ante ellas. Y intentamos, como bien decías, Luis, pues dar soporte a su vida diaria, ¿no? Tanto en los temas de ocio, que esto en la realidad se puede traducir pues desde unas colonias en verano donde acompañamos a la gente a hacer un viaje de una semana a la playa, hasta que los fines de semana tenemos pues una red de voluntarios que puede acompañar a la gente pues a su cine o a su teatro, hasta tener conexiones con los entes deportivos de la comarca para que un joven que desea jugar a fútbol pues pueda tener la facilidad de hacerlo. Intentamos hacerlo de esta manera y no estamos faltados de retos, ¿no? Porque la verdad es que un poco lo que ha ido sucediendo los últimos años, a raíz de también la transformación social que estamos viviendo, y que se va a acrecentar con la situación actual que estamos en muchos países, estamos detectando pues nuevas necesidades, ¿no? Sobre todo en lo que es el contexto del habitaje. Tenemos personas pues con problemas importantes para acceder al habitaje y lo solucionamos solo parcialmente porque no llegamos. Intuimos también que nosotros no os he comentado antes que hace un par de años hemos ampliado, Teresa y Luis lo sabrán porque nos conocen un poco, hemos ampliado nuestra misión original para atender también a todos los colectivos en riesgo de exclusión social. Es decir, en añadido a los colectivos históricos de Falleda, que ya os he comentado antes, estamos intentando también dar respuesta a jóvenes en riesgo de exclusión social, a personas con paros de larga duración que están excluidos del mercado laboral ordinario, y todo ello nos lleva a que tenemos nuevas problemáticas sociales dentro del proyecto que estamos pensando cómo atender, ¿no? Y esto deriva en problemas concretos como los que os comentaba de habitaje, o por ejemplo el tema un poco estrella y que vemos que es un eje estratégico de futuro para nuestro proyecto, es el tema de formación, ¿no? Que muchas de nuestras personas hemos conseguido parcialmente poderles dar un itinerario de inserción laboral, pero creemos que también es nuestro deber poderles dar un entorno formativo, un entorno pues, que les permita aprender, ¿no? y tener fuera del paraguas de Falleda unas posibilidades, ¿no? En el mundo laboral fuera de nuestro entorno. No sé si te he contestado, Luis, o si quieres que te amplíe un poco más. Me contestaste a mí, yo creo que le contestaste a todos los que están presentes, así que muchas gracias. Denise, lo decía antes Teresa también, que una de las claves aquí es no solamente hacerlo bien, sino que medir que lo hacemos bien. Y ustedes han desarrollado un indicador propio, en el caso de las consultoras Natura, más de 1,5 millones de consultoras creo que tienen, me corrige si me equivoco, y han desarrollado un índice que va de la mano un poco, se basa en el IDH del PNUD, y han desarrollado el IDH, el Índice de Desarrollo Humano de las Consultoras Natura. Sí. Cuéntanos un poco de qué se trata esto. Se empezó con una necesidad incluso de medir, se empezó en 2013 con un economista que fue un consultor de PNUD y que fue el primer indicador de desarrollo humano corporativo que fue creado en el mundo, por la necesidad de evaluar si nuestras prácticas de generar impacto en ciudadanía, educación y salud
estavam de fato generando prática e quais eram os aprendizados e como los manejavam, incluso como parte do compromisso de desenvolvimento das consultoras e dos incentivos de las pessoas que los manejavam os programas de ventas para ter um programa inclusivo que lo promovia o crescimento econômico, pero que ao mesmo tempo um crescimento composto também por os indicadores de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento humano. Temos indicadores baseados em saúde, conhecimento e trabalho. Se começou desde 2008 a 2010, foi uma das principais parcerias que tivemos com o PNUD. Foi extremamente importante. O índice de desenvolvimento humano das consultoras, quando lo medimos em la UTRA, lo medimos a cada 2 anos, e los hacemos os próximos programas de saúde, do impacto, baseados em los resultados que temos a cada 2 anos de inventário. Os últimos que temos uma medida foi de 2017 hasta 2019. Estamos agora em lo período que vamos a colher os dados, incluso do período da pandemia, que foi muito importante, os impactos e os processos aprendizados que temos de saúde. Os índices de 2017 a 2019 mostraram um crescimento muito grande, motivado principalmente por os investimentos que ha hecho a empresa em la saúde e la educação financeira de los profissionais. A educação financeira é muito importante porque as questões de como se maneja o dinheiro eram dos grandes ofensores ao resultado de como progrediam na vida de salário, de ganhos, de vendas. O índice de desenvolvimento humano das consultoras lo cresceu 3,1% em nosso período, com destaque que os indicadores de saúde, onde tivemos a expansão dos programas de los colaboradores para as consultoras, as inversões em saúde, os indicadores de saúde registraram um aumento de 11,5%, enquanto os indicadores de educação financeira cresceram 26,1%. Os dados de 2019, que estamos ainda incluso trabalhando, mostram que os profissionais ainda têm um aumento de 1,8%, incluso por la crise, porque tivemos um grande programa de apoio durante os períodos de Covid. Entretanto, se nota que, apesar de possuir as consultoras um espaço de uma inversão muito grande em educação, que é cerca de o IDH de Brasil em educação mostra que as pessoas têm por cerca de 7,7 anos de estudo, enquanto que uma consultora de Natura, quando empieza a trabalhar em Natura por os incentivos que los damos a continuar seus estudos, tem cerca de 12,4 anos de estudo. Contudo, a despeito de todo, apesar do crescimento de todos os indicadores, há tópico muito importante que los medimos os tópicos de quanto as consultoras estão participando da vida em sociedade, da cidadania, para promover este impacto em las regiões onde atuam, porque são como hub da região, são as pessoas que compartem e generam mais impacto ainda em la região. Foi registrada durante o período da pandemia uma queda de quase 15% em lo tópico de cidadania, porque as pessoas estão com uma percepção pior de los temas de la política y la vida pública por conta de la pandemia. Entonces, con esos datos, tomamos las decisiones de cómo va a ser el programa, e incluso cómo vamos a hacer los pilotos de incorporar esta medida en las consultoras, en los programas de consultores que tenemos compartido ahora con Avon. Cómo vamos a compartir este aprendizado y hacer también para Avon y para las otras representantes de venda de toda Natura &Co um programa que genere mais impacto e que tenha uma medida que seja coerente com os lugares que atuamos. Buenísimo, muchas gracias. Ya estamos absolutamente fuera del tiempo y les pido disculpas por eso, pero no me quiero ir sin pedirles en 20 segundos, 30 segundos que nos den un mensaje final, un mensaje clave de cuál creen ustedes que es la fórmula para tener éxito en las respectivas empresas que ustedes dirigen o trabajan. En breves 20 segundos les pido que nos transmitan un mensaje final. Denise, si quieres partimos contigo, que tienes el micrófono abierto.
Gracias. Gracias por la invitación. Y a mí me gustaría dejar una congratulación para que se tengan más estudios como ese y una charla, una lembranza que el liderazgo del futuro va a ser por empresas que hacen parte de la sociedad. Y todo lo que necesita la sociedad, las empresas tienen la habilidad de ser parte de la solución. Y si no sea parte de la solución, va a ser parte del problema y va a ser no va a ser parte de la sociedad que se va a compor en el futuro. No hay como tener una empresa que hace buenos resultados en una sociedad que no tiene buenos indicadores de la vida personal, de la ciudadanía, de desigualdad e incluso de desarrollo. De todas maneras, no hay, como dicen, no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. Rebeca, si nos puedes dar unos 20 segundos de un mensaje. ¿Tienes apagado? Ahí. Totalmente considero que las empresas del futuro primero deben basarse en valores, en principios, creo que es lo más importante, y definitivamente hacer un cambio en la sociedad. Debemos cada día más pensar en el otro, pensar en la otra persona, o sea, ¿cómo podemos nosotros hacer un cambio? El liderazgo nuestro es dejar un legado, y ese legado debe ser definitivamente una transformación en la sociedad. Muchas gracias por la participación, muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Verónica, desde Chile, ¿cuál es tu mensaje? Oye, gracias. Creo que hoy día, efectivamente, en el mundo los límites ambientales y sociales son cada vez más evidentes. No podemos desmarcarnos de generar valor positivo como empresas. Y ya no basta simplemente hacer las cosas menos mal, necesitamos contribuir positivamente a la sociedad. Ya no basta cuidar el medio ambiente, hay que regenerar. Y para todo eso necesitamos colaborar radicalmente. Así que creo que estas mismas instancias son un muy buen aporte. De todas maneras, no necesitamos empresas que hagan menos daño, necesitamos empresas que hagan más el bien. Por eso están estas 4 empresas hoy día aquí presentes. Silvia, tu mensaje final desde La Falleda. Bien, está todo en relación al hablado, pero un poco dar énfasis en el liderazgo compartido, ¿no? En las empresas y en la capacidad de co-crear, de participar, de escuchar, más que hablar, ¿no? Escuchar, dedicar tiempo a la escucha activa y real de la gente, de toda la gente, al respeto y un poco a trascender al egoísmo que nos caracteriza a todos por naturaleza, ¿no? Y escuchar un poco más lo que todos sabemos en el fondo y que a lo mejor se nos ha olvidado. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todas, muchas gracias también a Teresa, a la secretaria, a Carlos que participaron. Queda arriba de la página de SEGIP el informe por si lo quieren visitar. Así es que nada, les agradezco nuevamente y ojalá que podamos desde aquí, desde la SEGIP, generar cambios, promover cambios para tener más empresas como Ascendi, más empresas como Triciclo, más empresas como La Falleda y más empresas como Natura. Así que nada, muchas gracias y muy buenas tardes o buenas noches dependiendo del horario. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias.